Señor Presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el doctor Oscar Huitú, apreciados colegas, señoras y señores, fui honrado con esta invitación del Instituto Panamericano de Derecho Procesal para presentar esta modesta disertación sobre un tema extraordinariamente importante como la contestación de la demanda. Un tema tan significativo de tanta entidad y parte de un sistema como es el proceso no puede ser abordado exhaustivamente en el breve tiempo del que dispongo, que son 45 minutos. Así que centraré esta exposición solamente en algunos de esos aspectos, con forzoso detrimento de otros. Y en relación siempre con el proceso, al que está integrado la contestación de la demanda como un alto más, y particularmente con referencia al proceso de conocimiento, del cual la contestación es parte sustancial. La contestación de la demanda, en su significado lato, refiere la respuesta del demandado a la pretensión del actor. Y en ese sentido amplio se suele incluir dentro del concepto de contestación de la demanda actitudes como el allanamiento y la reconversión. Pero en un sentido estricto, la contestación de la demanda es el acto procesal de resistencia a la pretensión del actor por parte del demandado, y que contiene todas las articulaciones de hechos y de derechos que no deban deducirse y no se han deducido como excepciones plenas, siguiendo el artículo 'Digo que en la contestación de la demanda el actor expone todos los hechos y los derechos sustentatorios de su resistencia a la pretensión del actor, resistencia que no fueron hechas valer y no pueden ser hechas valer como excepciones dilatorias antes de la contestación de la demanda. Digo que no pueden ser hechas valer porque las excepciones dilatorias están destinadas exclusivamente a la reparación de los efectos formales de la demanda, tienen que necesariamente ser deducidas como reglas antes de la contestación de la demanda, al contrario de lo que ocurre con las excepciones perentorias, que pueden ser interpuestas como reglas, pero también pueden ser interpuestas conjuntamente con la contestación de la demanda, en ejercicio de la facultad que concede el artículo 233 del Código Procesal Civil. Por lo tanto, cuando hablamos de contestación de la demanda, estamos incorporando dentro del concepto a las excepciones perentorias, a aquellas por las que el demandado ha optado ejercitarlas como medio general de defensa conjuntamente con la contestación de la demanda y no como excepciones previas. La contestación de la demanda es un acto procesal Vamos a reparar primero una cosa.
las partes que Vamos a usar el micrófono solo apenas 30 segundos, entonces vamos a continuar la conferencia. Gracias. La contestación de la demanda es un acto procesal que, al igual que la demanda, debe formularse por escrito con todos los requisitos que existen para esta en el plazo de 18 días. Desde la perspectiva notificación de la demanda, tanto la demanda como la contestación son formas de ejercicio del derecho a la acción, derecho que, como ya se sostiene de antiguo, es como una moneda de dos caras, en cuyo anverso está la acción como medio de ataque y en el anverso la excepción en su acepción lata, incluyendo a la contestación de la demanda como medio de defensa. Es un acto de postulación, porque además de ser un acto de parte, está formulado en función a la defensa de intereses del demandado. Es un acto pintado de parcialidad. Esto es una consecuencia inevitable de la contestación de la demanda por tratarse de un acto de postulación. Aun cuando el Código Procesal Civil impone a las partes el deber de actuar con veracidad y de buena fe, eso no implica que las partes tengan que estar de acuerdo respecto de los hechos y los derechos sobre los que los mismos sustentan sus pretensiones. Los hechos siempre están sujetos a interpretación subjetiva, de manera que la diferencia de interpretación que las partes hagan de esos hechos no conlleva necesariamente la existencia de mala fe. Es un acto de decisión personal, regido por el principio de autonomía de la voluntad. Implica, por tanto, una toma de posiciones respecto de sus derechos materiales por parte del demandador. Derechos materiales respecto de los cuales, dado su carácter privado, se rigen por el principio de disponibilidad de los derechos materiales. Solo así se explica la facultad del demandado para allanarse a la demanda o para asumir otras actitudes dentro del proceso que signifiquen actos de disposición. Ello descarta toda posibilidad de que el órgano jurisdiccional pudiese influir o limitar de algún modo el ejercicio de estas facultades de libre decisión. Entre los efectos más importantes que produce la contestación de la demanda, podemos citar: primero, implica la renuncia del demandado a recusar sin expresión de causa del juez, habida cuenta que la disposición del artículo 24 del Código Procesal Civil obliga a formular esa recusación en el primer escrito, de manera que, presentada la contestación sin formularse la recusación, implica la renuncia a esa facultad. Segundo, si la contestación es espontánea, eso es, sin que se haya practicado todavía la notificación de la demanda, implica notificación de la demanda y, por tanto, impide la modificación de la demanda por parte del actor. Nuestro Código Procesal establece que el actor puede modificar la demanda hasta antes de la notificación, lo cual parecería hacer suponer que puede hacer hasta que se produzca la notificación por cédula. Pero como esa aclaración no está en el código y
como la presentación que constantemente mandado a juicio implica notificación personal de la providencia del tratado de la demanda, esa notificación también produce el efecto de que imposibilita al actor volver a modificar los términos de su pretensión. Tercero, si no se opuso a excepciones dilatorias, la contestación de la demanda implica renuncia a oponerlas, puesto que las excepciones dilatorias están destinadas a corregir defectos formales de la demanda. Si no se interponen como previas, se subentiende que se renunció a ellas y que el demandado aceptó que continúe la sustanciación del proceso aún con el defecto formal que contiene. Cuarto, la contestación tiene efectos sobre los hechos articulados por el actor, respecto de los cuales pesa sobre el demandado la carga de explicitación o de explicación. Quiero detenerme un poco en este asunto al que se presta generalmente muy poca atención. Esta carga se manifiesta de los siguientes modos. A. Los términos de la contestación de la demanda pueden interpretarse como reconocimiento de los hechos expuestos en la demanda por el actor cuando no fuesen negados categórica y concretamente cada uno de ellos. B. Puede igualmente producir el reconocimiento ficto de autenticidad de los documentos acompañados con la demanda si no fuesen impugnados. C. Implica reconocimiento de recepción de las cartas, de los telegramas relacionados e instrumentos dirigidos al demandado, cuyas copias se hubiesen acompañado a la demanda cuando no existiese negativa concreta y categórica de su recepción. Esta carga procesal está impuesta por el artículo 235 de nuestro Código Procesal Civil e incorpora a nuestro proceso la institución que antiguamente recibía el nombre de condus explanandi, que impone la responsabilidad de que en la contestación de la demanda el demandado y en la demanda el actor deberán ser los más específicos y detallistas que puedan, analizando a fondo las conductas, las personas, las circunstancias y procurando la mayor claridad en la exposición de los hechos. Esta carga hace que una contestación que no cumpla esas exigencias y esté formulada simplemente en términos de una negativa meramente general podrá estimarse como el reconocimiento de la verdad de los hechos. Así está escrito textualmente en el artículo 235 de nuestro Código Procesal Civil. De modo que quien se defiende no puede escudarse en una negativa general de los hechos constitutivos invocados por su contraparte. El incumplimiento de este deber, enseña Jorge Mellado, se manifiesta de dos modos, según el noveno. Primero, cuando el demandado se refugia en una simple negativa sistemática y general de los hechos constitutivos invocados por el actor.
Como un ejemplo de esta especie, Mosé Piturraste expone una situación ejemplar en la que el incumplimiento de esa carga procesal pudo llevar a la convicción del juez de que los hechos articulados por la adversa eran ciertos. Expresa, refiriéndose a ese caso, que tenía relación con una simulación de negocio. La excesiva parquedad, la reticencia, tanto en la exposición de los hechos como en la tarea de arrimar pruebas, no condice con la actitud normal que adoptaría quien fuese acusado injustamente de algo tan grave como es la simulación de un negocio jurídico. Una pura y simple negativa genérica de los hechos, cargar el acento sobre meras cuestiones marginales, relegar el problema fáctico central, son indicios elocuentes de simulación. Segundo, se produce también cuando el demandado, y vale también esto para el actor, alega en su beneficio hechos que no se ajustan a lo común, a lo regular, a lo corriente. En tal caso pesa sobre él la carga de la explicitación o de explicación que le impone la responsabilidad de justificar tales hechos atípicos. En un fallo de una Cámara de Apelación de la ciudad de Rosario, República Argentina, se consideró que incumbía a una de las partes la carga de explicación, por razón de que correspondía a esa parte el aporte de los motivos atendibles y verosímiles que expliquen un obrar que no se ajusta a lo normal y corriente. Acerca de la referida carga de explicación, agrega el tribunal, la presente sala ya se ha pronunciado declarando que en ciertas situaciones le incumbe a una parte la carga de aportar una explicación verosímil cuando lo alegado es demasiado expuesto y para todos los demás poco creíble. Otro efecto de la contestación de la demanda puede llevar a modificar la relación procesal originaria. Denominamos relación procesal originaria a la relación que surge de los términos de la demanda. Sabemos que el artículo 215 del Código Procesal impone al demandado el deber de la individualización perfecta del propio demandante y del demandado. Queda así constituida la relación procesal originaria. Pero es posible que de los términos de la contestación de la demanda aparezcan otros implicados que puedan ser citados a integrar la relación procesal. A veces esa intervención de terceros aparece de una manera muy manifiesta cuando el demandado, por ejemplo, cita de elección a un tercero y por causa de esa citación de elección hecha en la contestación de la demanda, un tercero se incorpora a la relación procesal originaria. Pero también hay situaciones en que aparece un tercero
que deben ser citados a integrar la relación procesal, aunque las partes no lo soliciten. Pueden solicitar a las partes, pero si las partes no lo hiciesen, lo puede hacer el juez de oficio. El artículo 101 del Código Procesal, en la parte final, expresa: cuando la sentencia no pudiere pronunciarse únicamente más que con relación a varias personas, estas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez de oficio, o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará, antes de dictar la providencia de apertura nueva, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando suspenso el desarrollo del proceso mientras se cita a quien o quienes hubiesen sido cometidos como partes en la relación procesal original. Sexto, permite determinar definitivamente la competencia del juez. Estudiamos en las aulas del derecho que el juez tiene 3 oportunidades procesales para pronunciarse sobre su competencia. La primera, al admitir o al rechazar el fin de la demanda por la razón de incompetencia. El artículo 7 del Código Procesal Civil le autoriza al juez a rechazar la demanda manifiestamente improcedente y que no corresponde a su competencia. La segunda oportunidad es en la ocasión de resolver una excepción previa de incompetencia. Y la tercera oportunidad es después de la contestación de la demanda y como objeto de eso. ¿Por qué? Porque solo después de la contestación de la demanda el juez tiene una visión completa del objeto de la litis, una visión que era incompleta antes y que quizá no le permitía visualizar con precisión las circunstancias determinantes de su competencia. Visualización completa que se da luego de la contestación de la demanda, de manera que si en ese momento fue advierto la existencia de esa incompetencia, puede pronunciarse sobre ello. De hecho, estamos acostumbrados a ver en los procesos de conocimiento ordinario que luego de la contestación a la demanda, el juez dicta una providencia que dice: tenga ser contestada la demanda, etc. Y luego, considerándose competente y juzgado para entender en la presente vida, ahí se está pronunciando otra vez sobre su competencia. Séptimo, la contestación de la demanda influye en la determinación del ámbito de la actividad probatoria y decisoria. Es decir, fija el tema probable y el tema decidente. También quiero detenerme un poco en este punto por ser relevante para el proceso de conocimiento. La delimitación de la cuestión litigiosa no se produce con la contestación de la demanda propiamente, sino con la contestación de la demanda y con la actividad probatoria. Es equivalente la delimitación del objeto de la demanda, de la cuestión litigiosa, es equivalente a la individualización del problema, que es el primer paso en cualquier proceso de investigación científica. Hago hincapié en lo científico,
porque se acostumbra a definir el proceso judicial o arbitral como un método de resolución de conflictos, sin advertir que también se trata de un método de conocimiento y la individualización clara del conflicto y de todas sus circunstancias fácticas y jurídicas. El maestro Couture sostiene que el derecho es un arte. Con todo el respeto que me inspira el maestro, prefiero al derecho como ciencia. Así como elijo al juez científico por sobre el juez artístico, porque sin menoscabo de lo artístico, prefiero la seguridad jurídica y la predecibilidad de la ciencia antes que la subjetividad del arte. Y creo que este es el justificativo de la ley, pues al fin y al cabo, la sujeción del juez a ella tiene como razón suficiente la predecibilidad y la seguridad jurídica que surge del texto legal por sobre la discrecionalidad y, por qué no decirlo, el temible riesgo de la arbitrariedad judicial. Rescato con fuerza la calificación de ciencia para el derecho y especialmente destaco la categoría de método científico del proceso. Trátese de proceso judicial o arbitral. Con este criterio, repito, la contestación de la demanda delimita la cuestión litigiosa y se inicia el proceso para su completa identificación. Repito que la identificación del objeto del proceso o de la cuestión litigiosa, o si quieren llamarle de la pretensión sobre la que habrá de recaer la resolución del juez, es equivalente a lo que en la metodología de la investigación científica significa el problema como objeto de investigación. ¿Cómo se llegará a la identificación completa de ese objeto? Con los hechos que no necesitan probarse. Esos hechos son partes que configuran ya el problema, pero también con los hechos que llegan a probarse mediante la actividad probatoria. Estos hechos ciertos van a permitir la identificación del problema. Del mismo modo que en cualquier proceso de investigación científica, el problema, el objeto de la investigación, queda identificado al final con todos los datos, con todas sus circunstancias fácticas, con los hechos que lo componen. Las únicas diferencias que existen entre uno y otro proceso, hablo del proceso de investigación científica común y del proceso judicial o arbitral, las únicas diferencias radican en que en cualquier proceso de investigación científica el descubrimiento, el planteamiento y la resolución del problema objeto de la investigación se debe a la iniciativa del investigador. En cambio, en el proceso judicial, el problema que nosotros los abogados llamamos la cuestión litigiosa o el objeto del proceso o la realidad, se genera por iniciativa de las partes y no de quien habrá de resolverlo, que será la persona legítima, el juez. Pero eso no resta cientificidad al proceso judicial.
Pues el objeto, según se enseña en metodología de investigación, determina el método. Y ambos se legitiman mediante los criterios de validez predeterminados que en el proceso judicial están constituidos por las normas que regulan las formas procesales y por los principios procesales. No existe trabajo de investigación, inclusive en lo jurídico, sin criterios de validez. Tenemos que partir de esos criterios para poder determinar qué actos vamos a tomar como válidos y qué actos no. Visto desde esta perspectiva, de que el proceso es un método científico en el que el problema a investigar, la cuestión litigiosa, es aporte de las partes, podríamos decir que el problema es de ellos. Y ello surge de manera explícita o implícita de muchas disposiciones legales, como la del artículo 98 del Código de Procedimiento, que establece que el proceso depende de la iniciativa exclusiva de las partes, salvo excepciones que confirman el resto. El artículo 241 que establece que cuando el demandado reconoce en la contestación de la demanda los hechos afirmados por el actor, se cierra la posibilidad de que el juez pueda efectuar actos comprobatorios contrarios y no requiera una opción que declarar la causa como de puro derecho. El artículo 247 refiere que la actividad probatoria de las partes y del juez no puede ir más allá de los hechos controvertidos. Hechos controvertidos, ¿qué son? De actos de disposición de las mismas partes. Y el artículo 159, que establece que el juez solo podrá pronunciarse sobre los hechos articulados y de conformidad con las pretensiones deducidas del juicio, imponiendo la vigencia del principio de congruencia. No hay dudas, por tanto, de que en la cuestión litigiosa el problema pertenece a las partes y no al juez. Y por eso, además, pueden transar, desistir de la acción, renunciar al derecho, allanarse, etcétera, etcétera, poniendo fin al proceso, sin que el juez pueda oponerse a ello. Entonces, ¿cómo explicar y justificar que el juez de oficio pueda efectuar diligencias y producir pruebas para influenciar en la conformación del problema? El problema como objeto de la investigación en el proceso. Por ejemplo, se encuentra el artículo 18, inciso B del Código Procesal Civil, que dice que el juez de oficio puede, y dice textualmente el código, exigir confesión judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de influencia en la causa y no resulten probados. ¿De qué modo podría un juez formular posiciones a uno de los litigantes y declararlo confeso si se niega a responder en beneficio de la otra parte, cuando éste no tuvo ningún interés en llamar a su contraparte a prestar declaración confesoria? Todo método científico, y repito, los procesos judiciales lo son, encuentra como principal elemento
de rigor, de fuerza, la coherencia. La coherencia confiere rigor científico al método, dentro del cual se debe absoluto respeto al criterio de validez por el que se ha optado. De ahí que todo proceso que se preste coherente debe al principio optar por los criterios de validez que van a constituir la unidad de medida del grado de certeza del trabajo de investigación. Esta opción por un determinado criterio de validez debe hacerse al inicio del proceso de investigación, de suerte que todas las proposiciones formuladas durante el curso de la investigación serán consideradas válidas conforme a un mismo criterio y solamente sujeto a ese criterio de validez adoptado de antemano. Ningún proceso de investigación tiene rigor científico si durante su curso modificamos nuestro criterio de validez, puesto que lo que aparece como verdad al principio no nos aparecerá luego. En el proceso judicial debe ocurrir lo mismo. Si al principio del proceso, con la demanda y con la contestación, se ha respetado el criterio de que la conformación del problema, la cuestión litigiosa, es atribución exclusiva y excluyente de las partes, el juez no debería poder modificar esas cuestiones, que son cuestiones de hecho que emergen de la demanda y de la contestación, porque no aparece como coherente que al principio del proceso se adopte como criterio básico que es atribución exclusiva de las partes precisar el objeto de la ley, fijar las cuestiones de hecho, limitar sus pretensiones, etc., para luego más adelante establecer que es el juez el que tiene atribuciones que le permiten pasar por encima de la voluntad de las partes, supliendo las mismas en actividades que solo afectan a sus intereses privados. Se me está diciendo que póngase, así que voy a hacer más escueto y más verdad. El problema